Bien, estamos comenzando otro capítulo de nuestro podcast Acción por el Clima. Qué bueno que están ahí. Bienvenidas, bienvenidos, porque hoy vamos a hablar el riesgo de desastre y adaptación al cambio climático con enfoque en los terribles y temidos incendios forestales. La verdad es que cada vez tenemos eventos tremendamente violentos y las situaciones de riesgo se van intensificando con los incendios, con las temperaturas extremas, con las lluvias persistentes, inundaciones. Bueno, podemos enumerar tanto. ¿Estamos preparados para estas situaciones de riesgo extremo? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que hay que aprender también de estas experiencias que ya son tan devastadoras y de las cuales todos hemos sido testigos? Para profundizar sobre esto vamos a conversar con alguien que viene llegando incluso de California, que nos va a contar ahí también su experiencia a propósito de los incendios devastadores allá en esa ciudad. Estamos ya con René Garreau. Él es doctor en meteorología de la Universidad de Washington, profesor titular del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, subdirector del Centro del Clima y la Resiliencia, con su vasta experiencia en geofísica y climatología. Bueno, René, gracias por estar con nosotros. Bienvenido y para hablar de estos temas que nos importan. Encantado de acompañarte, Katy. Y ciertamente, como dices tú, es súper importante y qué bueno que podemos nosotros desde la academia hacer una contribución a través de ustedes también. Importantísimo. Bueno, tenemos tantos eventos que son muchos, son variados y la verdad es que podríamos hablar largamente de cada uno de ellos, pero desde tu expertise, vienes llegando también de California, cuéntanos también eso, lo puedes empatar con lo que te voy a preguntar. ¿Cuál crees tú que es la amenaza más tremenda para Chile, la más importante para Chile? ¿Dónde nos tenemos que enfocar principalmente? Bueno, mira, Chile es un país y ha sido, es y será un país vulnerable a eventos extremos. En realidad, casi todos los países del mundo tienen eventos extremos. Siempre uno puede definir en la distribución de cosas los eventos extremos. En Chile, tradicionalmente, hemos tenido olas de calor más o menos intensas, no llegan al nivel de lo que pasa, por ejemplo, el otro día conversaba con un amigo mendocino o un amigo de San Juan, colega. Ellos parten con temperaturas de 30 grados, la Claro, mínima es 30 claro. grados, y llegan a 45, 50 El grados viento algunas veces, sonda, el que viento llamamos sonda en exactamente. Mendoza. Nuestras olas de calor, por supuesto, me van a retar, pero voy a decir que no son tan extremas y uno siente mucho calor porque tiene su termostato adaptado. En el contexto mundial, claro, todavía, excepto en los últimos eventos que hemos llegado a 40, son bajo los 40, lo cual es un límite físico importante, porque el cuerpo humano está a 37. Entonces, cuando uno ya supera 37, 38, los efectos en la salud se hacen importantes y nosotros tenemos pocos de esos casos aún. Sin embargo, la meteorología es un factor que influye en la ocurrencia de incendios forestales. Ya vamos a entrar en ese detalle. Entonces, por una parte, tú tienes olas de calor, de nuevo de intensidad moderada alta, sin llegar a valores extremos como lo que pasa en el medio del Sahara o en el medio del continente acá en Sudamérica o en el Death Valley, así que Claro. con sus 56 grados, ¿te fijas? Pero tienen impacto ciertamente. Lo otro es que tú tienes días con lluvia, en invierno fundamentalmente, y algunos días, de nuevo, tú siempre los puedes calificar de precipitación extrema. Santiago, disculpen los santiagocéntricos, ¿cierto? Pero Santiago se inunda con unos 30, 40 milímetros. Hay días en que han llovido 100, 120 milímetros. El año 2023 tuvimos estos eventos, fue un poco más al sur el núcleo de En la eso, zona pero centro-sur, tuvimos claro. 500 milímetros en esa Fue zona del Maule, muy impresionante, claro, y cómo impresionante. se inundó todo. Y se inunda, por supuesto. Así que tiene estos eventos de lluvia extrema. Y lo otro que nos caracteriza, que hemos aprendido de manera un poco más reciente, ¿cierto? Bueno, tienes procesos aluvionales, remociones en masa, tienes periodos de viento muy intensos, así que efectivamente en casi todas las variables meteorológicas tú puedes tener un evento extremo. Olas de calor asociadas a incendios, precipitaciones asociadas a aluviones e inundaciones urbanas y rurales, vientos muy intensos. El año 2024 también tuvimos esa mañana, madrugada del 2 de agosto, me parece que fue, ¿cierto? Con vientos muy intensos acá en la zona de Sí, Santiago. sí. Incluso hemos empezado a registrar estos eventos tornádicos en el centro sur de Chile. Tuvimos una serie de tornados también de intensidad moderada en la zona del Biobío, del Ñuble, etc. Y la pregunta es, bueno, ¿esto es parte del cambio climático o no? Eso es lo que vamos a conversar hoy día. Sí. Pero ¿dónde crees que está la mayor amenaza? Mira, yo diría que si tuviera que elegir uno me es difícil, yo diría que voy a elegir dos. Por una parte, las olas de calor, slash
incendios forestales, ¿cierto? Y también eventualmente afectación en la salud, eso puede ocurrir. Y lo otro son estos eventos de precipitación muy intensa y con isoterma, la altura del isoterma, el nivel que separa la lluvia de la nieve muy alta, y eso es conducivo a tener inundaciones muy grandes. Así que yo diría que esas son las dos Esas son las... principales, Ya. exactamente. ¿Cómo fue tu experiencia por allá en California? Mira, ¿Y cómo la puedes definir? piensa, estamos grabando nosotros ahora en medio del verano chileno, ¿cierto? En el hemisferio Sí. sur. Yo fui justamente en el invierno a un grupo que hace pronósticos meteorológicos para apoyar las labores de combate a los incendios forestales. Los incendios forestales, tanto en Chile como en muchos otros lugares, muchas veces no se inician por la meteorología. Alguien los prende, ya sea accidentalmente o intencionalmente, pero claro, la meteorología es lo que controla la tasa de expansión. Y eso se puede predecir. Y eso es el primer eslabón en una cadena que finalmente te permite alertar a las personas. Fui a ver los modelos que están ocupando y cómo se encadena desde la academia hasta los sistemas operativos, en ese caso el CAL FIRE. Y es muy interesante porque tú te das cuenta que en Chile tenemos instituciones que funcionan y ciertamente que estamos haciendo cosas, pero también digamos que hay espacio para mejorar. Hay ciertas tecnologías que tenemos que adoptar en Chile que van a ser muy importantes, y verlas en tiempo real fue una experiencia muy interesante. Me imagino. Ahora, claro, aparecen estas lluvias torrenciales que lo inunda todo, que pueden aparecer estas olas de calor extremos, en fin, todos estos desastres con los incendios forestales, y ahí están los medios de comunicación. Y los medios de comunicación siempre, permanentemente dicen, bueno, esto tiene que ver con el cambio climático. Eso como que llegó para quedarse, está instalado también en los medios. Sin embargo, hay otros grupos que son más escépticos. ¿Ya? Sí. Y que como que tergiversan los temas y de alguna manera, claro, como que dicen esto ha ocurrido siempre, porque vamos a creer de que es culpa, que esto tiene que ver con el cambio climático. No, no es así. ¿Qué le responde tú a esas personas? Bueno, las cosas en general no son blanco y negro, y en climatología tampoco, porque es una realidad. Mira, por ejemplo, las inundaciones. Chile antes se inundaba más. De hecho, hemos estado experimentando una sequía. A ver, el cambio climático, déjame partir por una cosa más básica aún. El cambio climático son estas tendencias de largo plazo, ¿ya? Una de esas tendencias muy robustas y que nadie la puede desmentir a esta altura, ¿cierto? Es que hay un incremento generalizado de temperatura a nivel global, naturalmente, y en muchas partes acá Tanto en fría como Santiago. calor, ¿no? Claro, las mínimas ya, antes, mira, también una cosa anecdótica, que lo hablaba con el alcalde, antes había que dar, y todavía probablemente en algunos casos hay que dar estas alarmas por olas de frío. La gente se moría de frío en las calles, ¿verdad? Uno escuchaba los matinales o las noticias en la mañana, y después de una ola de frío, claro. Y eso ha ido desapareciendo, así que claro, toda la distribución de temperaturas se está corriendo hacia el sector más cálido, tanto en los valores promedio. O sea, los eneros en promedio de ahora son más cálidos que los eneros de los años 70, de los años 60, etcétera. Y nuestros eventos puntuales, dentro de un mes de enero, hay días que son más frescos y hay días que son más cálidos, y esos más cálidos los tenemos más reflejados ahora, ¿cierto? Es como que uno tuviera una ruleta en que tú tienes 30 días al mes y te pueden salir distintos números. Hemos agregado números. Antes tú no tenías días que te salieran 40 grados, ahora te puede salir el 40 grados. Estos incendios que hubieron hace un par de años atrás fueron con días de 40 grados. Entonces, en cuanto a temperatura, tanto en el promedio como en los eventos extremos, es muy clara la evidencia de que todo aumenta con el cambio climático. Por supuesto que hay variación, y hay veranos que son más cálidos y tienen más olas de calor, y hay otros que tienen menos, pero la ruleta ya cambió. O sea, vamos a seguir teniendo días. Yo no puedo saber ahora, si tú me preguntas qué va a pasar en febrero. No lo podemos saber porque va a depender de las variaciones del tiempo, pero sí existe la posibilidad de tener temperaturas sobre 40 en el Ñuble y el Biobío. Y si no ocurre este año, va a ocurrir el próximo o el subsiguiente, cosa que no ocurría hace 20, 30 años atrás. Ahí la evidencia es súper clara, y estamos todos muy, muy eh, eh, al tanto de esas cosas. Sí. ¿Y las precipitaciones, René? Las precipitaciones es más complejo, pues la temperatura va de la mano con el CO2 y va aumentando con variabilidad, pero va aumentando. Mira, a nivel global, un clima más cálido es un clima más húmedo, con más vapor en la atmósfera y efectivamente más precipitación, y la mayor parte del mundo va a tener más precipitación. Las zonas mediterráneas, Chile central, California, Sudáfrica, parte de Australia, parte del Mediterráneo europeo, tienen una condición muy especial que va a hacer que llueva menos, ¿ya? En promedio.
Y efectivamente, cuando uno revisa las estadísticas de Chile, de nuevo, en promedio, también van hacia abajo. Piensa tú, en Chile central hemos tenido este periodo que le llamamos la mega sequía, es parte del cambio climático. Y si vamos al nivel de eventos extremos, ese número de días muy, muy lluviosos ha disminuido en Chile. En los años 70, 80 teníamos Era, muchos era días, siempre la era lluvia. siempre, era Invierno siempre. era lluvia todos los días y no era Exacto, tema. exacto. Y con lluvias intensas y temporales intensos. De nuevo, también volviendo a lo de los medios de comunicación, los medios técnicos eran menores, ¿verdad? Entonces, ahora nos despertamos y tenemos en tiempo real la imagen del río desbordándose, la gente lamentable perdiendo su enseres y sus casas, cosa que no teníamos antes, pero ocurría, la estadística es súper clara. Entonces, cuando viene un evento como el del 2023, ¿cierto? Uno se pregunta, ¿esto es cambio climático? La pregunta hay que formularla de la siguiente manera, porque el clima ya está cambiando. La pregunta es si el cambio estos eventos extremos siempre es una condición meteorológica muy particular. Tiene que haber un frente muy intenso para que llueva mucho, ¿verdad? Y la pregunta, ¿el cambio climático está haciendo que eso sea más frecuente o menos frecuente? Y en Chile central no hay ninguna evidencia, ni en los modelos, ni en las observaciones, de que el cambio climático esté aumentando estas lluvias muy intensas. Así Ya. que en términos de paraguas, es una cosa. Después vamos a hablar un poco de la temperatura, que también se combina, pero ahí efectivamente nosotros somos súper cuidadosos en distinguir qué es cambio climático y qué no es, porque si no uno puede perder de vista ciertas soluciones. Súper interesante. Y ahora yendo al tema de los incendios forestales, que son cada vez más violentos, más devastadores. Hemos visto lo que ha pasado en la región de Valparaíso en tantas oportunidades y cada vez son peores. Lo que pasó en Valencia también, lo que ha pasado en el perdón, en California, lo que ha pasado también en el Amazonas, en Brasil. Em, pero ahí ¿incide realmente el cambio climático? ¿Tiene la culpa el cambio climático, que es lo que siempre se dice, pensando en que el 99,9% la culpa la tiene el ser humano? De hecho, tenemos detenidos a propósito de los incendios del 2 Muy, de muy, muy febrero del año lamentable, pasado. claro, ni siquiera accidental, intencional. Así Intencional, es, así es. intencional. Entonces, ¿tiene la culpa el cambio climático? ¿Cómo lo ves tú? Claro, mira, cuando ya nos pasamos de la meteorología a un fenómeno ambiental, como un incendio, ¿cierto? Eso ya no es un fenómeno meteorológico. Efectivamente, tú tienes una combinación de cosas. Tú, para tener un incendio, necesitas una meteorología extrema, ¿cierto? Con vientos fuertes, condiciones muy cálidas y Que es lo secas. que pasa mucho ahí en la costa. Así es, necesitas un paisaje propenso a quemarse. Si todo fuera arena o el mar, no se quema, ¿verdad? Y necesitas una fuente de ignición. Ignición, paisaje y meteorología. El cambio climático efectivamente incide en una de esas partes, que es la meteorología extrema. Y de nuevo, volviendo a las olas de calor, acá en Chile hemos detectado estas temperaturas más extremas. Dicho eso, esa es una de los vértices del triángulo. Ahora te voy a llevar a California. Mira, lo conversé con varios especialistas y, bueno, aparte que esto ocurrió en invierno, pero igual ocurrió una condición meteorológica extrema, los Muy famosos Santa extrema, Ana winds, claro. ¿cierto? Los vientos que bajan. Eh, el mayor incremento de los incendios es porque había una expansión. O sea, el área metropolitana de Los Ángeles viven 20 millones de habitantes. O sea, todo Chile en un área metropolitana que está Santa Bárbara, Santa Mónica. Hay muchas ciudades satélite en torno a Los Ángeles, Palisade, que fue donde se quemó. Y tú ves ese paisaje. Además, bueno, en la parte esta que se quemó en particular fue una parte muy, muy rica, digamos, de recursos, ¿verdad? Materiales, con muchos árboles grandes. Entonces, ahí, ese otro vértice del triángulo, el comportamiento y el paisaje, también ha cambiado mucho. Entonces, cuando tú ves este incremento, de nuevo, nosotros los científicos somos muy serios en decir, la meteorología hace su parte en un vértice, pero en este caso particular después podemos ver el caso chileno, ¿cierto? Con estas plantaciones Ajá. exóticas, esta cosa de pensar que uno puede vivir en un bosque, eso tiene un riesgo y la gente realmente no lo visualiza. Y claro, después dice, fue el cambio climático, pero igual o más importante son tus formas en que uno convive con la naturaleza. Tener plantaciones exóticas completamente dominando el paisaje con estos monocultivos, sin cortafuego adecuado, ciertamente que aumenta el riesgo en la zona centro-sur de Chile. ¿Cierto? No quiero decir de que hay que sacar todos los bosques y las plantaciones, es un recurso económico muy importante, pero también hay que pensarlo bien, cómo uno diseña el paisaje para que sea resiliente, porque la meteorología
en vez de ayudarte, todo lo contrario, va siendo más compleja. Pero la meteorología por sí sola o el cambio climático no es el incendio forestal. Y finalmente están los humanos que en forma accidental o intencional lo prendieron. Tenemos como 5.000 incendios por año, deberíamos tener 500 pequeños, porque es inevitable, pero 5.000 es Es jugar realmente con una ruleta rusa, catastrófica la cifra. es muy grande. Y René, cómo nos adaptamos? Porque, no sé, pienso inmediatamente en lo que tú decías a propósito de los cerros de Valparaíso, dónde estamos construyendo. Y a propósito de California, hubo casas que no se quemaron porque eran sólidas, ¿no? De cemento, Claro. y las otras eran de De madera. madera, claro, sin el código de construcción actual, La adaptación al cambio climático no es menor. no es menor. ¿Y a qué se refiere Bueno, y según tu perspectiva? justamente esa es la palabra clave, ¿cierto? Porque si bien es cierto, tenemos que mantener estas labores de mitigación, de tratar de reducir la carga de CO2 de la atmósfera, y Chile en ese sentido lo está haciendo muy bien. Nos tenemos que adaptar a una realidad que no depende exclusivamente de nosotros, si somos un pequeño una parte que contribuimos es pequeña. Entonces tenemos que adaptarnos, y volviendo al caso de los incendios, después uno lo puede llevar a las inundaciones, pero siempre van a haber. Claro, tenemos que tener conciencia en primer lugar que el clima y la meteorología no nos va a ayudar, por el contrario, nos desfavorece. Estas olas de calor van a ser más frecuentes, pero todavía te quedan dos manijas. Una es este paisaje más resiliente. Es difícil porque involucra en las partes urbanas localizar gente y mover gente es muy difícil, gente de bajos recursos. La gente tiene que vivir finalmente en algún lugar, y claro, uno hace sus mapas y dice, esta zona está en color rojo, vamos a sacar a la gente ahí. Hay 5.000 personas viviendo en los cerros, 10.000 personas viviendo en los cerros. Así que el problema es complejo, pero igual es tratable. O sea, no es una realidad inalterable. Y la otra es la prevención de los focos de incendio. O sea, tiene que haber algún manejo, como te decía. Cuando hablo de 5.000 incendios, son 5.000 focos de incendio. Algunos son pequeñitos y se apagan inmediatamente, pero algunos de esos llegan a estas dimensiones gigantescas o atacan sectores urbanos. Entonces es una apuesta muy riesgosa tener 5.000 monedas al aire, en la cual en algunos casos te va a salir el gran incendio. Qué increíble, yo no conocía una cifra. Sí, y varía. Hay años que Sí, hay claro. 8.000 incendios. La CONAF hace muy bien en ese seguimiento del número de incendios. A propósito de cuánto estamos preparados, estaba leyendo que en Chile se han aprobado leyes clave, como la que creó Senapred. También tenemos la Ley Marco de Cambio Climático, que se aprobó en el año 2022. Hemos adquirido aviones también. Ya, pero esto es suficiente porque una vez que se desata el incendio, como que da la sensación de que todo es imposible, de que nada es suficiente. ¿Cómo lo ves tú en términos de prevención, de estar preparados realmente para una emergencia tan devastadora, por ejemplo, como Sí. son los incendios? Claro, mira, justamente viendo estas experiencias internacionales, yo creo que en el caso de incendios, en primer lugar, yo no soy especialista en manejo de incendios, pero así te voy a contar mi experiencia como más bien climatólogo, pero está muy de la mano. Yo diría que todavía tenemos espacio para mejorar. Ya lo voy a colocar en esos O términos. sea, tenemos buenos avances. Tenemos buenos avances, y estos acuerdos institucionales, la creación del Senapred, la Ley Marco del Cambio Climático, le va dando más espacio y potencial al gobierno, al Estado para actuar. Pero ahora tiene que actuar, ¿verdad? Las leyes por sí solas tienen que ser ejercidas y tienen que ir de la mano. Acá hay una mezcla de nuevo entre técnicas, tener nuevos aviones, sistemas muy eficientes de detección de incendios para apagarlos en cuanto partan, pero también está la parte y componente social, o sea, lo que hablábamos de educación. Estas campañas siempre hay que mantenerlas, hay que actuar por el lado de la educación y también por el lado de la prevención. Entonces yo diría que estos acuerdos institucionales, legales, legislativos son muy importantes, porque sin ello el Estado no lo podría hacer. Y ahora hay que ver cómo eso se va desarrollando en el tiempo y se va manifestando en una mitigación. Eh, yo te podría dar un caso extremo, los terremotos, ya que no tengo nada que ver con los terremotos, pero si tú vas a Japón, que es el país más desarrollado en cuanto a alerta sísmica y detección, ellos tampoco pueden predecir los terremotos, ¿verdad? Entonces ahí Chile está a la par, o sea, Chile hace lo que hace Japón más o menos. En incendios probablemente todavía no estamos al nivel de California, y aún así en California ocurren incendios como lo que hemos visto. O sea, cuando hay una tragedia, pero claro, eso no impide que uno tenga espacio para tratar de mitigarlo
de alguna manera, pero lamentablemente es una realidad, como te decía, más allá del cambio climático, los incendios han ocurrido históricamente y van a seguir ocurriendo. René, dijiste conciencia en la gente, en las personas, para nuestro propio bienestar. ¿Eso va de la mano con qué, sientes tú? ¿Educación? Ciertamente, claro, la educación, y de nuevo y por eso que nosotros somos muy cuidadosos en atribuir todo a cambio climático, porque uno podría de nuevo sentarse en su casa y decir, se quemó el cambio climático. ¿Cómo yo convivo en este paisaje? ¿Cierto? A todos nos gusta en general el color verde de los árboles y el pasto y todas esas cosas, pero uno es que vamos a tener menos agua y lo otro es que tener una masa forestal. Sí, esto cuando yo hablo de los cortafuegos se aplican a las grandes plantaciones, perdón, de cultivo de pino, de eucalipto, pero también se aplica al día a día. O sea, si uno en la zona costera vive en donde los árboles están a 5 metros, si hay un incendio, ese incendio va a llegar a la casa, A tu casa. lamentablemente. Y esa es una cosa que la gente tiene que aprender y va de la mano con campañas de educación al distinto nivel. Uno siempre habla que es más efectivo con los niños, seguro, pero también los adultos tienen que saber. Los adultos tampoco pueden decir, me olvido del problema, es el problema de los niños. No, ¿Y, es un y- problema y- y nuestro. qué- cómo se adapta, la señora Juanita, cómo se adapta a esta situación? El caso, Desde las pequeñas acciones, creo claro, yo, ¿no? mira, bueno, están todas estas campañas, obviamente, volviendo a los incendios, pero uno es disminuir las acciones riesgosas, ¿cierto? O sea, uno no puede hacer una fogata, no puede limpiar su jardín. Nosotros antes, la gente limpiaba el jardín quemaba las hojas, Sí, ¿cierto? pues. Eso no se puede hacer naturalmente, pero además es cosa de que uno mire su entorno. ¿A cuánto están los árboles? ¿Cómo está la vegetación? ¿Tengo alguna posibilidad de colocar un cortafuego más efectivo? Esas son cosas de acción muy local, no van a evitar el incendio grande, pero sí probablemente tengan un impacto local muy, muy importante. Mm. ¿Y cómo crees tú que tenemos que avanzar hacia el futuro en términos de, como país, como Estado? ¿Hacia dónde crees tú que hay que apuntar ahí? Mira, en general el cambio climático ofrece un panorama que nos desfavorece, ¿ya? Menos agua en general no es noticia, no es buena noticia para nadie. O más olas de calor. Bueno, tiene ese lado positivo, digamos, de que hay menos fallecidos por congelamiento, si se había, y el clima frío todavía sigue siendo una razón muy importante, es muy adverso. Pero bueno, enfrentamos ciertas cosas, pero la manera en que uno las enfrenta, pensando en tu pregunta, no es olvidándose, sino que justamente viendo cómo adaptarse. ¿M? Los problemas primero que nada ya existen. O sea, los incendios, no estamos hablando de incendios que van a ocurrir del 2060, son incendios e inundaciones y falta de agua que está ocurriendo ahora. Tenemos que ver, hemos tenido este periodo largo de mega sequía, tenemos que pensar qué cosas funcionaron, qué cosas no funcionaron, tanto en la parte técnica como en la parte legislativa. ¿Cómo está nuestra ley de los recursos hídricos? Una serie de cosas que hay que ver. ¿Es necesario llevar agua o no llevar agua a ciertos lugares? Entonces, yo creo que estamos en una etapa del siglo XXI en que ya hemos aprendido, la mega sequía nos ha dado como una sinopsis del futuro, así va a ser. No ha llegado todavía, pero así va a ser. A nivel de las autoridades y los gobiernos podemos aprender la lección de qué ha funcionado y qué no, y prepararnos. No podemos decir no va a ocurrir. Y tampoco podemos decir todo es cambio climático, porque si no perdemos oportunidades, como te decía, si uno dijera, este es un puro problema de temperatura, las inundaciones ocurren porque las ciudades están mal construidas, los incendios porque hay un paisaje, como te decía, que no es resiliente, etcétera. Así que es una mezcla. El cambio climático es un telón de fondo y que sabemos algunas cosas de cómo va a ser el futuro, pero los humanos es un factor muy importante. Cómo va evolucionando el humano y cómo se comporta frente a la naturaleza es muy, muy importante. Ahí hay que concentrarse, afinar el ojo, estar conscientes cuando hace tanto calor, como dices tú, no prenda la parrilla, una pequeña brasa Exactamente, así ocurren, así se inician esa es muchos de la ellos. conciencia, ¿no? Que me parece súper interesante ponerle énfasis ahí. Y en términos tecnológicos, René, conversábamos antes de que empezáramos con el pod, em, el sistema de alerta tú dices que está todavía al debe. Ciertamente, ciertamente. Claro, mira, el sistema de alerta tuvo una gran mejora después del tsunami. Sí. Es un sistema conjunto, ¿cierto? O sea, las alertas deberían funcionar para distintos tipos de cosas, volcanes, terremotos, tsunami.
Y ahí hubo una mejoría muy importante del sistema, ¿cierto? Aprendimos una lección y así deberíamos aprenderla en otros casos. René, palabras al cierre. ¿Qué es lo que más te gustaría decirle a la gente en esto de adaptarse al cambio climático? ¿Qué te gustaría decirle? Claro, mira, el otro día me tocó ir a dar una charla así a un colegio muy vulnerable, ¿ya? Y en general los científicos, y lo que hablábamos antes, ¿cierto? Uno llega con un discurso muy terrible del cambio climático. El clima está cambiando y ya lo hemos experimentado, no es una cosa que vaya a ocurrir el martes próximo. O sea, ya sabemos más o menos lamentablemente algunas cosas van a continuar. No sabemos el ritmo porque aún depende de nosotros. Así que en primer lugar hay que mantener el trabajo duro y la fe de que la humanidad, tal como ha resuelto otros problemas, va a resolver este problema. Y eventualmente vamos a ir a tecnologías limpias, va a haber menos CO2 y la temperatura se va a equilibrar, pero a un nivel superior al que estamos actualmente. Y por lo tanto, además de mitigación, tiene que haber lo que mencionabas tú, adaptación. Y adaptación significa tener la cabeza en un mundo caliente, tener la cabeza fría, saber cuáles son las amenazas, cómo poder actuar sobre ella, no exagerar y pensar que todo lo que pasa mal en el mundo es por el cambio climático, porque nos permite ver cosas locales, problemas locales. Hay cosas de contaminación local, de uso del suelo, etcétera. Así que, insisto, da un marco que tenemos que saberlo y los científicos colaboramos en eso, pero la gente tiene que mirar su entorno y la gente y las instituciones y los gobiernos, cuáles son los puntos débiles que tenemos y actuar sobre ello y lo podemos hacer. Así que pese a que el panorama no es extremadamente positivo, todavía vivimos en un mundo, en un planeta habitable y hermoso y tenemos que disfrutarlo y cuidarlo. Así que termino con un mensaje positivo, pero eso igual lleva consigo trabajo, Trabajo. trabajo y Me trabajo. gustó eso de en un mundo caliente, cabezas frías. Así es. Lo encontré genial. René Chinot, Garró, Garrot, perdón, garró. Garrot, eso es francés. Francés, o sea, sí. ¿De qué Pero soy como parte? quinta generación. Nunca he sabido, porque en realidad sé que mi familia llegó a Perú y de ahí se vinieron a Chile. Y yo soy ya como quinta generación. Lamentablemente no sé nada de francés, así que paso vergüenza. De todos me hablan cuando voy a Francia en francés. Yo No, bueno, lo pero qué bueno siento. que te quedaste acá en Chile Sí, para ayudarnos a comprender más de lo que tenemos que hacer, de lo que nos tenemos que hacer cargo en los tiempos que estamos viviendo, porque el cambio climático llegó para quedarse, así es, definitivamente. así es. Te quiero dar las gracias por tu aporte en este podcast a Gracias, Katy. propósito de prevención y riesgo y Éxito con todo adaptación. esto y estoy seguro que va a tener una relevancia y una visión muy amplia. Así que muchas gracias por la invitación. Nos importa la repercusión que tenga, por cierto, para que estemos mejor preparados para lo que estamos viviendo y lo que se nos viene a futuro. Gracias, Perfecto. René. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes por estar. Como siempre, nos encontraremos en un nuevo podcast, en un próximo capítulo. Estamos haciendo acción por el clima. Eso es lo que hay que aprender. Gracias. Chao.